Una Colt 45, supuestamente el arma que acabó con Jesse James, yacía fría sobre el mostrador. Pero Rick Harrison no veía historia. Él veía una mentira intrincadamente fabricada. La discrepancia en el modelo no era un error, sino un mensaje desafiante enviado por un adversario invisible. Este juego mental no era por dinero, sino para determinar quién era el verdadero poseedor de la verdad. Soy Danilo. Y esta es la guerra por el alma del pasado. La pistola yacía sobre el mostrador de cristal. La luz de la casa de empeños Gold & Silver proyectaba un brillo frío y fantasmal sobre el acero envejecido. Era una Colt 45, afirmó el hombre de enfrente. El arma que había disparado la bala que puso fin a la vida de Jesse James, el criminal más buscado del salvaje oeste. Él empujó hacia Rick Harrison una pila de papeles amarillentos, fotografías del arma en exposiciones antiguas. Exigía $250,000. Pero Rick no miró los papeles. Su mirada se fijó en el arma. Una sensación de inquietud se deslizó en su mente. No la sospecha habitual de un hombre de negocios, sino una premonición más profunda, como si la pistola estuviera susurrando otro secreto. Corey, su hijo, estaba al lado, emocionado ante el potencial trato. Pero Rick solo guardó silencio. Su dedo índice rozó suavemente el gatillo. Según los registros históricos, dijo Rick con voz grave y firme, rompiendo el silencio. Jesse James fue asesinado por una Smith & Wesson, no por una Colt. El vendedor se sobresaltó, pero rápidamente disimuló con historias sobre las desviaciones de la historia, sobre secretos que solo los iniciados conocían. Rick no escuchó. Él ya había visto algo más importante. Las imperfecciones en el cuerpo del arma. Algunos pequeños detalles, arañazos antinaturales, un tornillo desviado por una fracción de milímetro. No eran huellas del tiempo ni del desgaste en combate. Eran las huellas de una fabricación apresurada, de una mano que intentaba falsificar, pero que estaba demasiado confiada en su historia como para ignorar los detalles cruciales. Colt nunca permitiría que un producto con tales defectos saliera de fábrica. Rick empujó la pistola de vuelta. Ni siquiera voy a ofrecer un precio. El hombre se quedó atónito, luego recogió sus pertenencias con enojo y se marchó. Corey suspiró decepcionado, pensando que su padre había sido demasiado cauteloso. Pero Rick permaneció allí, mirando el vacío donde el arma había reposado. Él no creía que esto fuera una estafa común. La sofisticación de la historia, la meticulosa preparación de los documentos y el error intencional sobre el tipo de arma, todo parecía ser una prueba. Alguien, una mente maestra detrás de este drama, quería ver si Rick Harrison era lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta. El arma no era un señuelo, era un mensaje. Una advertencia de que había quienes estaban reescribiendo la historia a su antojo y acababan de elegir la casa de empeños Gold & Silver como escenario para su próximo acto. Rick sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto ya no era un simple negocio. Era un enfrentamiento que acababa de comenzar, y su adversario aún permanecía oculto en las sombras, un rostro invisible que solo podía percibir a través de las ondas que creaba. La pistola falsa era solo el disparo de salida, señalando una cacería mucho más peligrosa, donde cada antigüedad podría ser una trampa y cada historia una mentira preestablecida. El pasado nunca duerme realmente, solo espera a que alguien tenga el coraje de despertarlo. Días después del incidente de la pistola, la tensión en Rick pareció disminuir, pero en realidad solo se hundió más, oculta bajo su habitual apariencia tranquila. Y entonces apareció una pequeña moneda de oro, anidada en la palma de la mano de un extraño. Era un sólido del Imperio Bizantino, con la imagen de Cristo entronizado, una reliquia de más de 1000 años de antigüedad. El hombre contó una historia increíblemente sencilla. La encontró encajada en un libro viejo comprado en un mercadillo. Rick escuchó, pero su mente estaba en otro lugar. Miró la moneda, su opaco brillo dorado, sintiendo el peso de la historia. Esta vez, otra sensación surgió en su interior, el impulso de actuar, de demostrar que sus instintos seguían siendo agudos. Decidió no llamar a Dave, su experto en monedas. Este sería su propio juego. Creo que vale $1,900, dijo el vendedor. Rick rió, una sonrisa confiada que ocultaba un cálculo interno. Comenzó la negociación, usando toda su experiencia y determinación para presionar el precio. Finalmente, cerraron el trato en $1,400. El hombre se marchó satisfecho, mientras Rick apretaba la moneda en su mano, sintiendo una pequeña victoria. Estoy seguro de este trato, le dijo a Corey. No me sorprendería si Dave dijera que podría duplicar lo que invertí.
Pero cuando llegó Dave, la confianza de Rick comenzó a flaquear. El experto, con guantes blancos, manejó la moneda con delicadeza bajo la luz de la lupa. «Oh, es maravillosa», dijo Dave, con voz llena de admiración. «Definitivamente es oro auténtico, de unos 1000 años de antigüedad». Rick sonrió, sintiéndose aliviado. «La gran pregunta es», dijo, «¿cuánto vale?» Dave dudó un momento, su mirada brilló con compasión. «El mercado para estas monedas está muy subestimado. Actualmente, en este estado, se negocia entre 700 y $1000. Toda la habitación se sumió en el silencio. Esa cifra fue como un jarro de agua fría sobre el orgullo de Rick. Había perdido dinero. No solo era dinero, sino un fracaso en el juicio. ¿Solo eso?, murmuró. Dave siguió explicando sobre el mercado, la oferta y la demanda, pero Rick ya no escuchaba. Despidió a Dave, luego se sentó solo en su oficina, con la moneda de oro fría sobre la mesa. Había perdido. Pero cuando la decepción se disipó, otra sensación fría se deslizó en su interior. ¿Había sido demasiado arrogante? ¿O había otra razón? Recordó al vendedor, su rostro común, su historia sencilla. Demasiado sencilla. Al igual que la pistola Colt, todo parecía haber sido orquestado a la perfección para atacar su punto débil, su confianza y su deseo de demostrar su valía. Esta moneda no era una oportunidad perdida, era una lección elaboradamente escenificada. Aquel adversario oculto, el que había enviado la pistola, ahora enviaba un nuevo mensaje. «Conozco tus debilidades. Puedo controlarte». Rick apretó el puño. La sensación de ser observado, de ser manipulado, se hizo más clara que nunca. La moneda bizantina no era una reliquia histórica, era una burla, una piedra lanzada para sondear el camino. Y Rick había caído directo en la trampa. El juego había comenzado de verdad. Corey Harrison siempre quiso demostrar que no era solo la sombra de su padre. Tenía un ojo perspicaz, la osadía de la juventud y anhelaba un trato para toda la vida, algo que haría que Rick sintiera con admiración. Y entonces esa oportunidad pareció llegar en forma de una ballesta medieval. Una mujer la trajo, con cuerpo de madera oscura, detalles de marfil intrincadamente tallados. Exudaba la autoridad y la letalidad de una era pasada. Ella dijo que la ballesta había sido comprada en una liquidación de museo hacía 40 años y pidió $8,500. Corey estaba fascinado. Podía imaginarla colgada en la pared, un testimonio de su agudeza. Aunque no era un experto, confiaba en su intuición. Después de una tensa negociación, la compró por $2,800, sintiendo que acababa de conseguir una ganga del siglo. Pero cuando el experto en armas medievales fue convocado, la euforia de Corey se transformó rápidamente en amarga decepción. El experto confirmó que la ballesta era auténtica, databa del siglo XV. Sin embargo, al examinarla más de cerca, descubrió que muchas partes importantes, la cuerda, el mecanismo del gatillo, incluso parte del arco, habían sido reemplazadas por componentes modernos, hábilmente fabricados para parecer antiguos. «Ha sido restaurada», concluyó el experto. «Esto reduce significativamente su valor de coleccionista. Actualmente, solo vale entre $400 y $500. Corey sintió que su cara se encendía. No solo había perdido dinero, había sido engañado de manera espectacular. Rick no dijo nada, pero su silencio era más pesado que cualquier reproche. Esa noche, Corey no pudo dormir. La imagen de la ballesta híbrida lo perseguía. No solo estaba enojado por la pérdida de dinero, sino también por la sensación de ser subestimado. Esto no era una estafa común. La técnica de restauración era demasiado sofisticada, demasiado perfecta. Quien la hizo no era solo un artesano hábil, sino un artista del engaño. Una idea brilló en la mente de Corey. ¿Podría ser que esto no fuera un evento aislado? ¿Podría ser que la pistola Colt falsa y la moneda bizantina también fueran parte de esta cadena de eventos? Una red, una organización, estaba introduciendo estos objetos semi-reales, semi-falsos en el mercado, no solo para lucrarse, sino también por otro propósito. A la mañana siguiente, Corey ya no era un comerciante de antigüedades fallido. Se había convertido en un investigador. Comenzó a revisar los archivos de la mujer que vendió la ballesta, siguiendo las pistas más pequeñas. Llamó a sus contactos en el mundo del coleccionismo, preguntando por objetos similares, por transacciones sospechosas. No le dijo a Rick sobre su investigación. Esta era su propia batalla, una batalla para recuperar su honor. La ballesta, con su mezcla de lo real y lo falso, se convirtió en un símbolo del enemigo que enfrentaba, un ser astuto,
que sabía cómo usar la verdad para encubrir una mentira más grande. Corey se dio cuenta de que para desenmascarar esta red no podía depender solo de su conocimiento de antigüedades. Necesitaba aprender a pensar como ellos, a ver las grietas en las historias más perfectas. La caza había comenzado oficialmente, y Corey, de ser un cazado, se había convertido en el cazador. Mientras las dudas ardían en silencio en la familia Harrison, apareció otro objeto que traía consigo el peso de la historia mundial. Un hombre trajo un rollo de billetes de casi 20 metros de largo, pegados entre sí. Eran billetes de la Segunda Guerra Mundial, pero lo especial era que estaban cubiertos de firmas de los personajes históricos más importantes de la época: Winston Churchill, Harry S. Truman, el general Douglas MacArthur y muchos otros pilotos y generales famosos. El vendedor explicó que era un short snorter, una tradición de los pilotos cuando se encontraban en bares de todo el mundo, firmando billetes como recuerdo. Este rollo de billetes pertenecía al general Ira C. Eaker, una figura clave en la planificación de los ataques aéreos sobre Alemania. Rick Harrison, aunque ya curtido con objetos únicos, también se quedó atónito. Esto no era solo una colección de firmas, era un diario en papel moneda, que registraba el viaje de las personas que dieron forma al mundo moderno. Se invitó a un experto en historia militar, y él tampoco pudo ocultar su asombro. «Nunca he visto algo así», exclamó. «Esto es único en su clase. Su valor podría superar los $100,000». La emoción invadió toda la tienda, pero para Rick, quien estaba obsesionado por los recientes acontecimientos, esa emoción venía acompañada de una profunda ansiedad. Un objeto de tanto valor seguramente atraería una atención no deseada. Y esa atención, sospechaba, provenía de su enemigo oculto. Cuando la negociación con el vendedor fracasó debido al precio exorbitante, Rick sintió un extraño alivio. Pero no podía permitir que el objeto se fuera. Se ofreció a fotografiar todo el rollo de billetes para su archivo. En su oficina, bajo la luz brillante, Rick y Corey extendieron las fotos en el suelo. No buscaban valor monetario, buscaban un patrón, un mensaje. Rick, con la desconfianza convertida en instinto, comenzó a notar cosas extrañas. Las firmas no estaban colocadas al azar. La firma de Churchill estaba en un billete con un número de serie especial. La firma de Truman estaba junto a una pequeña nota sobre una fecha específica. La firma de MacArthur parecía señalar un topónimo impreso en el billete. «Esto no es un rollo de billetes conmemorativo», murmuró Rick. «Esto es un código». Corey al principio dudó, pero cuando Rick le mostró los patrones recurrentes, la conexión entre los números, las fechas y los topónimos, empezó a creer. El rollo de billetes no solo contaba la historia del pasado, estaba señalando un secreto en el presente. Su enemigo, la organización que Corey estaba tratando de rastrear, seguramente conocía el verdadero valor de este rollo. Tal vez habían intentado comprarlo y habían fracasado. O peor aún, ellos mismos lo habían dejado aparecer aquí, como otro señuelo, una pieza más compleja en su juego. Rick sintió que estaba frente a un mapa del tesoro, pero ese tesoro no era oro ni plata, sino una verdad peligrosa. El rollo de billetes de guerra se convirtió en el símbolo de un lenguaje secreto, una historia oculta a la vista de todos, pero que solo quienes sabían leer podían entender. Y ahora, la familia Harrison poseía un fragmento de ese código. Corey, en su silenciosa investigación, se había vuelto más perspicaz con los detalles inusuales. Ya no buscaba objetos ostentosos, sino artículos que ocultaban una historia contradictoria. Y entonces llegó a sus manos un certificado de acciones de Walt Disney, firmado por el propio Walt Disney en 1955, el año en que abrió Disneyland. Este era un objeto extremadamente raro, un pedazo de papel con valor de museo. El vendedor era un coleccionista de firmas de larga data. Todo parecía perfecto. Pero un detalle llamó la atención de Corey. El sello Cancel, anulado, estampado prolijamente en la cara del certificado. Normalmente, esto reduce el valor de las acciones, pero la forma en que se estampó el sello, su posición y el tipo de tinta utilizada, todo parecía inusual. El experto fue llamado por videollamada y también exclamó con asombro. «Nunca he visto uno como este en toda mi carrera», dijo. «Podría venderse en una subasta por entre $50,000 y $60,000». Incluso anulado, su valor seguía siendo inmenso. Corey decidió comprarlo, una decisión audaz que hizo que Rick levantara las cejas. Pagó $35,000, una suma considerable. Pero Corey no lo compró para revenderlo. Lo compró por ese sello de Cancelled.
En la oficina, Cory comenzó su propia investigación. No investigó el valor de la firma. Investigó la historia de la compañía Disney en 1955, las transacciones de acciones y especialmente la identidad del propietario original que figuraba en el certificado. Ese nombre, después de horas de búsqueda en archivos digitales, lo llevó a un personaje turbio en el mundo financiero de la época. Alguien involucrado en transacciones de tierras dudosas alrededor del área de Anaheim, donde se construyó Disneyland. Una hipótesis descabellada se formó en la mente de Cory. ¿Podría ser que este certificado no estuviera realmente cancelado? ¿Podría ser que ese sello fuera una forma de camuflar una transacción, una manera de transferir una vasta propiedad sin dejar rastro en los documentos oficiales? Este certificado podría no solo representar 2.5 acciones, podría ser una llave, una prueba de la propiedad de algo mucho más grande, un oscuro secreto en el que Walt Disney podría haber estado involucrado, accidental o intencionadamente. Cory continuó profundizando y descubrió una conexión impactante. El nombre del titular de este certificado de acciones había aparecido en otro documento que había revisado, una lista de oficiales en la unidad del general Ira C. Eaker, el poseedor del rollo de billetes con código. El vínculo había surgido. Era tan frágil como un hilo, pero estaba ahí. La ballesta restaurada, el rollo de billetes con código y ahora el certificado de Disney, todo estaba conectado por los hilos invisibles de la historia. Su enemigo, esta misteriosa organización, no solo cazaba objetos individuales. Estaban reuniendo las piezas de un rompecabezas gigantesco, un rompecabezas relacionado con secretos militares y financieros de mediados del siglo XX. El certificado de Disney no era un objeto de colección. Era un pasaporte a un submundo de conspiraciones y poder. Cory se dio cuenta de que se estaba adentrando en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que había imaginado. La tensión en la casa de empeños Gold and Silver era ahora palpable. Rick y Cory, aunque sin decirlo, sabían que estaban en una guerra psicológica. Cada cliente que entraba podía ser un mensajero del enemigo. Cada objeto podía ser una trampa. Y entonces, la trampa más obvia fue tendida. Un hombre, con una apariencia confiada y conocedora, trajo un ambrotipo del siglo XIX. Afirmó que era la única fotografía en el mundo que mostraba juntos a Abraham Lincoln y a su esposa, Mary Todd Lincoln. Pedía $1 millón. Rick miró la fotografía. El rostro del hombre tenía similitudes con Lincoln, pero algo no cuadraba. La mirada, la estructura de los pómulos, todo era ligeramente diferente. Sin embargo, la técnica fotográfica y el material de la placa eran completamente acordes con la época. Esta era una obra de arte sofisticada. Rick lo supo de inmediato. Esto no era un error ingenuo de un coleccionista. Esto era un desafío directo. Su enemigo, a quien Rick y Cory ahora llamaban en voz baja la jefa, Eleanor Vance, basándose en la escasa información que habían recopilado, enviaba un mensaje. Puedo crear la historia. Puedo haceros creer lo que yo quiera. Rick mantuvo su profesional calma. Invitó a una destacada experta en fotografía. La experta examinó la fotografía bajo un microscopio, usando software de comparación facial para superponer imágenes sobre retratos autenticados de Lincoln. Después de un periodo de análisis silencioso, llegó a una conclusión definitiva. Lo siento mucho, dijo. Este no es Abraham Lincoln. El vendedor protestó vehementemente, afirmando que la experta estaba equivocada, que su carrera se arruinaría por esta evaluación. Pero a Rick no le importaba la discusión. Estaba observando al hombre. Su actuación, la indignación calculada, todo era parte de la farsa. No había venido a vender una fotografía. Había venido a tender una trampa, a probar su sistema, a ver si sus expertos podían ser engañados. Y más importante aún, para sembrar el caos y la duda. Rick despidió al hombre y a la experta. No desenmascaró la farsa. Hacerlo le diría al enemigo que los había reconocido. En cambio, eligió el silencio, para que Eleanor Vance pensara que había tenido éxito en sembrar confusión. Pero por dentro, Rick entendía mejor a su adversaria. Eleanor no solo era astuta, también era muy arrogante. Le gustaban los juegos, le gustaba alardear de su poder a través de intrincadas puestas en escena. La fotografía falsa de Lincoln no era un arma, era una jugada psicológica. Estaba diseñada para desorientarlos, para que dudaran de su propio conocimiento y experiencia, pero tuvo el efecto contrario. Confirmó a Rick que estaba en el camino correcto. Su enemigo era real, y los estaban observando a cada paso. La fotografía falsa se convirtió en un símbolo de engaño deliberado. No ocultaba la verdad,
sino que exponía la naturaleza de la guerra que enfrentaba la familia Harrison. Una guerra contra aquellos que querían distorsionar el pasado para controlar el presente. Rick sabía que el siguiente movimiento se produciría pronto, y debía estar preparado. Tras la obvia trampa con la fotografía de Lincoln, un silencio inusual se cernió. Ningún objeto sospechoso apareció durante semanas. Rick y Corey vivían en un estado de máxima alerta, analizando cada artículo, examinando a cada cliente. Este silencio era aún más aterrador que cualquier desafío. Indicaba que Eleanor Vance se estaba preparando para una jugada más importante. Y entonces, un objeto aparentemente inofensivo rompió ese silencio. Un hombre con aspecto confuso trajo una antigua medalla de bronce, diciendo que la había encontrado en la caja de su abuela. Solo esperaba ganar $50 o $100. Rick tomó la medalla. Fechaba de 1772, con las imágenes grabadas de los barcos Resolution y Adventure. Rick lo reconoció de inmediato. Eran los barcos del capitán James Cook, uno de los exploradores más grandes de la historia. La medalla estaba exquisitamente elaborada, una verdadera obra de arte. Su intuición le dijo a Rick que no era un objeto común. Llamó a un experto. El experto confirmó que era una auténtica medalla Resolution y Adventure. Explicó que el capitán Cook había llevado un lote de estas medallas en su segundo viaje para regalarlas a los jefes nativos de las nuevas tierras que exploró. Eran un símbolo de buena voluntad y descubrimiento. Su valor podría oscilar entre $5,000 y $8,000, concluyó el experto. El vendedor se quedó aturdido. Rick compró la medalla por $5,000, un acto generoso pero calculado. Cuando estuvo solo, Rick colocó la medalla junto a las fotografías del rollo de billetes con código y la copia del certificado de Disney. Sentía una conexión, pero aún no podía identificarla. Corey entró, llevando un fajo de documentos. Había pasado semanas investigando los objetos y los nombres relacionados. «Mira, padre», dijo Corey señalando un pequeño detalle en la medalla, un arañazo casi invisible en el borde. «No es un arañazo aleatorio, parece un símbolo». Corey colocó un viejo mapa del Pacífico sobre la mesa, una copia de las rutas marítimas del capitán Cook. Señaló que el símbolo en la medalla correspondía a una pequeña isla poco conocida, donde Cook se había detenido brevemente. Luego, hojeó sus documentos. El nombre del titular del certificado de Disney, quien estaba relacionado con el general Eaker, también tenía una turbia transacción de tierras relacionada con una compañía que operaba en esa misma isla en la década de 1950. Todo empezó a encajar. Esta medalla no era un regalo diplomático aleatorio, era un marcador. Una de las medallas entregadas había sido marcada secretamente para señalar una ubicación específica. Eleanor Vance no solo coleccionaba las piezas de un rompecabezas, estaba reuniendo las coordenadas de un mapa. La pistola, la moneda, la ballesta, el rollo de billetes, el certificado, la fotografía falsa. Todos eran pasos en una gran partida de ajedrez, y la medalla del capitán Cook era la última pieza que señalaba el camino. El tesoro que Eleanor buscaba no estaba en una bóveda o una tumba. Estaba en un lugar remoto, marcado por la historia de las grandes exploraciones. Y ahora, Rick y Corey conocían su dirección. La oficina de Rick Harrison se había transformado en un centro de mando. Sobre la gran mesa, los objetos y sus imágenes estaban dispuestos como pruebas en un caso complejo. La pistola Colt falsa, símbolo de una historia distorsionada. La moneda bizantina, una prueba psicológica de codicia y arrogancia. La ballesta restaurada, la firma de una sofisticada red de falsificación. La fotografía de Lincoln, una burla arrogante. El rollo de billetes con código, el certificado de Disney anulado y la medalla del capitán Cook ya no eran objetos individuales, sino que se habían unido para formar un mapa, una historia a través de los siglos. Rick y Corey estaban ante ese mapa, conectando los puntos. Habían pasado días y noches sin dormir, junto con Chumley, quien con su vasto conocimiento de objetos históricos les había ayudado a descifrar muchos pequeños detalles. Se dieron cuenta de que todos los objetos giraban en torno a un tema: la ocultación. Ocultar la verdad, ocultar bienes, ocultar ubicaciones. Y todos estos hilos conducían a un nombre que habían oído vagamente en los círculos de coleccionistas de élite: Eleanor Vance. Ella era una verdadera jefa, una coleccionista recluida, rica y despiadada, que creía que la historia no pertenecía al público, sino a quienes tenían el poder suficiente para apropiarse de ella. No solo coleccionaba, también reescribía la historia a su antojo. Pero, ¿cuál era su objetivo final?
¿Por qué orquestar un drama tan elaborado? La respuesta llegó de una llamada telefónica. Dave, el experto en monedas, llamó a Rick con un tono de urgencia. Había oído rumores de una subasta secreta a punto de celebrarse, solo para los coleccionistas más importantes del mundo. El objeto subastado era uno solo, la moneda Double Eagle de 1933. El corazón de Rick se detuvo. La Double Eagle de 1933 no era solo la moneda más rara y valiosa del mundo. Era también una leyenda, un objeto cuya posesión estaba prohibida por el gobierno de Estados Unidos porque nunca había sido emitida oficialmente. Su posesión era ilegal, excepto por un único caso que había sido legalizado y vendido por casi 19 millones de dólares. Pero los rumores sugerían que aún existían otras monedas fuera de la ley, custodiadas por organizaciones secretas. Rick y Cory lo entendieron al instante. Todo el plan de Eleanor Vance, desde los desafíos y las distracciones hasta la recolección de las piezas del mapa, todo servía a un propósito: localizar una Double Eagle de 1933 perdida, una moneda que, según la leyenda, no era solo dinero, sino también la clave de un secreto mayor. Tal vez contenía un microfilm, un código, o ella misma era parte de algún mecanismo. El lugar al que apuntaba la medalla de Cook era precisamente donde estaba escondida esta moneda. Eleanor la había encontrado, y ahora estaba organizando una subasta para legalizarla bajo algún pretexto, o para venderla al mejor postor en el submundo. La llamada del pasado se había vuelto clara ahora. No era solo el eco de la historia, sino un llamado a la acción. Rick y Cory no tenían otra opción. Debían detener a Eleanor Vance. No por el valor de la moneda, sino por el legado histórico que representaba. Debían adentrarse en la guarida del león, participar en esa subasta a vida o muerte y enfrentarse directamente a la jefa. La subasta no tuvo lugar en un lujoso salón, sino en una antigua bodega bajo una villa antigua en las afueras de Las Vegas. El aire estaba denso con el olor a vino añejo y la tensión. Rick y Cory, gracias a sus contactos y una considerable suma de dinero, habían conseguido 2 invitaciones. Entraron en la sala, donde se reunían los rostros más poderosos y ricos del mundo del coleccionismo, todos ocultando sus identidades tras elaboradas máscaras. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de terciopelo rojo, estaba la Double Eagle de 1933. La única luz de la sala incidía sobre ella, haciendo que su brillo dorado resplandeciera de manera fantasmal. Y entonces ella apareció. Eleanor Vance. Ella no llevaba máscara. Una mujer mayor, con cabello platino y ojos afilados como cuchillas, vestida con un traje completamente negro. Subió al estrado, no como vendedora, sino como la maestra del juego. Su mirada recorrió la multitud y se detuvo en Rick y Cory por un instante. Una sonrisa casi imperceptible cruzó sus labios. Sabía que estaban allí. Los había esperado. La subasta comenzó. Se ofrecieron cifras, millones, luego decenas de millones de dólares. Rick y Cory no participaron. Sabían que no podían competir en dinero. Su plan era diferente. Mientras toda la atención se centraba en la moneda, Cory se separó silenciosamente, moviéndose a lo largo de las paredes de la bodega, fingiendo admirar las botellas de vino. Buscaba otra cosa, una señal, un punto débil en el sistema de seguridad de Eleanor. Rick, mientras tanto, comenzó una guerra psicológica. No hizo ofertas, pero lanzó comentarios, preguntas incisivas sobre el origen de la moneda, sobre su legalidad. Habló lo suficientemente alto para que los que le rodeaban escucharan, sembrando semillas de duda en las mentes de los coleccionistas. Estaba rompiendo el consenso, minando su confianza. Eleanor Vance reconoció el juego de Rick de inmediato. Hizo una señal a 2 corpulentos guardaespaldas para que se acercaran a él. Pero justo en ese momento, una estridente alarma sonó por toda la bodega. El sistema de rociadores contra incendios se activó de repente, liberando una niebla, no de agua, sino de un gas inofensivo que causaba confusión. Ese era el plan de Cory. Había encontrado el panel de control del sistema de alarma contra incendios y lo había activado. El caos se apoderó del lugar. Los coleccionistas gritaban, buscando una salida. En la niebla, Rick se lanzó hacia el estrado. Eleanor Vance fue más rápida. Había agarrado la moneda y se dirigía a una salida secreta detrás del botellero. Pero Rick no persiguió la moneda. Él se apoderó del libro de registro de la subasta, el que documentaba las verdaderas identidades de todos los participantes, los capos del submundo. Ese era su verdadero objetivo. El enfrentamiento estalló, no con balas, sino con audacia. Cory bloqueó la salida de Eleanor, mientras Rick permanecía allí,
con el libro en alto. «Puede quedarse con la moneda», gritó Rick, «pero tengo las identidades de todos sus socios. Imagínese lo feliz que estará el FBI con esta lista». Eleanor Vance se detuvo. Su rostro se contrajo de ira. Lo había calculado todo, pero no había previsto que Rick no jugaría según sus reglas. A él no le importaba el tesoro, a él le importaba destruir su imperio. Fue un enfrentamiento a muerte, no por la vida, sino por el legado y el poder. Finalmente, Eleanor Vance soltó una risa fría. Volvió a colocar la moneda en el pedestal. «Muy inteligente, Harrison», dijo. «Han ganado esta ronda». Luego desapareció en la oscuridad, dejando atrás el caos y una moneda legendaria solitaria. Cuando la policía y las fuerzas de seguridad irrumpieron, solo encontraron una bodega vacía, un cuaderno inestimable y una moneda de oro sobre el pedestal. Rick y Cory ya se habían ido, llevándose la mayor victoria de sus carreras. No solo habían recuperado un tesoro nacional, sino que también habían asestado un golpe mortal a la red de Eleanor Vance. El cuaderno fue entregado a las autoridades y el submundo del coleccionismo fue sacudido hasta sus cimientos. De vuelta en la casa de empeños, bajo la familiar luz, Rick colocó la Double Eagle de 1933 sobre el mostrador. Esta vez no se llamó a ningún experto, solo estaban él, Cory y Chumley. La contemplaron en silencio, no por la belleza del oro ni por el valor de la moneda, sino por el viaje que la había traído hasta allí. Pero la pregunta más grande aún persistía. ¿Cuál era el secreto de la moneda? ¿Por qué Eleanor Vance la había anhelado tanto? Rick tomó una lupa de gran aumento. No examinó los detalles del grabado, examinó los bordes de la moneda. Y la encontró. Una ranura minúscula, casi imperceptible a simple vista. La moneda podía separarse en dos mitades. Con una herramienta especializada, Rick separó cuidadosamente las dos mitades de la moneda. Dentro no había microfilm ni mapa del tesoro, solo un diminuto trozo de pergamino, enrollado. En él, escrito con una tinta casi desvanecida, había una secuencia de números y una fórmula química. No era un código que llevara a oro o plata. Cory, después de horas de investigación, descubrió la verdad. Era la fórmula original de una aleación estratégica desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, una tecnología considerada perdida, con el potencial de alterar el equilibrio militar global. La secuencia de números adjunta eran las coordenadas de un depósito de materias primas, ubicado precisamente en la isla a la que apuntaba la medalla del capitán Cook. Eleanor Vance no buscaba dinero, buscaba el poder absoluto, un arma que podría vender a cualquier nación u organización para manipular el tablero geopolítico global. La moneda no era un tesoro, era la llave para abrir una caja de Pandora. Rick y Cory se miraron. Habían enfrentado peligros, se habían topado con una de las mentes criminales más astutas, y ahora tenían en sus manos un secreto que podría desatar una guerra. Estaban ante una elección. Podían entregarlo al gobierno, pero no podían estar seguros de para qué se usaría. O podían hacer lo que mejor sabían hacer, proteger la historia. Rick volvió a unir cuidadosamente las dos mitades de la moneda. El secreto estaría a salvo dentro de ella. «No la vendemos», dijo Rick con voz decidida. «La guardaremos». Colocaron la moneda en la caja fuerte más segura de la tienda, no junto a los objetos a la venta, sino en un compartimento separado, un lugar para las historias que nunca debían contarse. La casa de empeños Gold and Silver volvió a la normalidad, pero para Rick y Cory nada era igual. Ya no eran solo comerciantes del pasado, se habían convertido en sus guardianes. Su misión ahora era mucho más grande, más peligrosa y más significativa. La moneda finalmente había encontrado su lugar, no en una colección, sino como la silenciosa guardiana de un secreto histórico. Rick Harrison y Cory habían ganado una batalla, pero la guerra contra aquellos que desean usurpar el pasado, como Eleanor Vance, nunca terminaría. La Double Eagle de 1933 yacía en la oscuridad de la caja fuerte, ya no como una moneda, sino como un juramento, una responsabilidad que debían asumir. La historia siempre guarda secretos, y a veces, el lugar más seguro para ellos es precisamente el menos esperado. Soy Danilo. Si esta historia de confrontación te ha conmovido, comparte y suscríbete al canal. El pasado siempre nos observa.